C7 Mediación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Esto es C7 Mediación. Le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a que se quede con nosotros hoy con un tema muy importante que usted debe conocer. Blas Jasso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este su programa C7 Mediación, programa que patrocina el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y su única finalidad es que usted conozca la forma de llevar a cabo los métodos alternos de solución de conflictos, nueva forma, modalidad e incluso metodología de llevar la justicia en México. El día de hoy, el tema, los convenios, cómo se elabora un convenio, los acuerdos, algunos aspectos que vamos a hablar sobre el asunto de las mediaciones, cómo se lleva a cabo, qué características tiene un mediador. Acompáñenos, síganos, escúchenos, búsquenos en las redes sociales. En un momento mi compañera Jessica le dará toda esta información. Y pues adelante. Y mira, Blas, realmente es bien importante, amigos que nos hacen favor de escuchar a través de las diferentes estaciones de radio y pues ustedes que nos hacen favor también de sintonizar a través de C7 Jalisco y que nos hacen favor de seguir. Ustedes han visto que en este programa tratamos, como bien lo dice Blas, de ofrecerle una alternativa de solución de conflictos a través de la cultura de la paz, sin llegar a las demandas, sin llegar a procesos largos, Blas, que a veces son muy desgastantes. Pero también nos han llamado y nos han preguntado si este convenio tiene legalidad como si fuera el de un juicio, una sentencia de un juez, por ejemplo. Y este es el tema que el día de hoy vamos a abordar, entre otras cosas. Y precisamente para platicarnos sobre todos estos factores de este convenio nos acompaña el doctor José de Jesús Sánchez Sánchez. Él viene del Centro Privado Sánchez Sánchez Corporativo. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Doctor, y yo le quisiera hacer esta pregunta, porque de verdad nos las hacen muy seguido en las calles, nos llaman. ¿Es legal este convenio? A pesar de que se hace una solución a través de la cordialidad, de la civilidad y de los acuerdos, ¿tiene un peso jurídico este convenio? Efectivamente, un convenio que una vez pasado por todo el proceso de método alterno, al llegar al convenio final, una vez sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Que obtiene una calidad vinculante, obliga a las partes y en caso de incumplimiento, la parte a la cual se le incumple puede acudir ante el juez de la materia, bien sea civil, familiar, mercantil o familiar, en su caso, a pedir la ejecución como si fuera una sentencia. ¿Qué significa que es una sentencia ejecutoriada o que obtiene la calidad de cosa juzgada? Es que no admite recurso alguno. ¿Cómo qué recursos? La apelación, la revocación, el juicio de amparo, incluso la revisión. Ahí en automático es una sencilla solicitud que se le presenta ante el juez competente en la materia. Si es materia civil, se presenta ante el juez civil. Si es de materia familiar, se presenta ante el juez de lo familiar. Y es una solicitud en la cual se le hacen saber las causales de incumplimiento para que se ejecute vía jurisdiccional. Pero tiene plena validez como si fuera llevado ante un tribunal, un órgano jurisdiccional. Entonces aquí, licenciado, perdón, doctor, si estamos hablando de que las partes acuerdan lo que hayan acordado, entonces el juez está obligado a respetar esa voluntariedad de las partes, ese supremo acuerdo entre ellos mismos. Eso nos está diciendo que entonces las partes lo que acuerden, a diferencia de tal vez el modelo tradicional, que digamos el juez era el que sentenciaba, el juez era el que decía cómo, ahora las partes dicen cómo y el juez solamente acata lo que ellos acordaron. Es parte de las bondades que tienen los métodos alternos o los medios pacíficos para resolver conflictos. Que las partes en un conflicto tienen el poder de ellos mismos, con la ayuda de un prestador de un servicio, llamado también facilitador, sí, pueden llegar a acuerdos en común, acuerdos voluntarios, que también es uno de los principios, la voluntariedad. En este caso no existe una autoridad, un órgano jurisdiccional que les diga quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Por eso tenemos un lema en nuestro despacho y en nuestro centro privado, que en la justicia alternativa todos ganamos. ¿Por qué? Porque no hacemos uso de un desgaste innecesario del tribunal para resolver asuntos que no requieren realmente la intervención de un juez. En este caso, a través del método alterno, las partes se someten a ese procedimiento de manera voluntaria, llegan a acuerdos a través de los facilitadores o de los mediadores, y ese convenio, al ser validado, tiene validez plena, equiparable a una sentencia. El juez, estamos
en este momento todavía tratando de que se vaya implementando. Desconozco la cantidad de asuntos o de convenios que se han presentado para su ejecución ante los jueces, pero creo que algunos ya se han ejecutado favorablemente. Muchas veces la propia autoridad por desconocimiento de la propia ley, porque hay que entender que en esto vamos iniciando, estamos empezando. Falta un gran camino por recorrer en todas las esferas de este nuevo sistema, y como tal, también los jueces, existen diferentes criterios entre si ejecutar o no ejecutar, pero teóricamente tendrían que respetar la voluntad de las partes. Y si no se cumple, ¿el juez ya sanciona? ¿O cómo, si yo no lo cumplo y entonces el juez dice no lo estás cumpliendo, ¿me sanciona o qué sigue después si alguien no respeta este convenio? La sanción se refiere a la ejecución, Ajá. Quiero entenderlo, porque para no confundir al auditorio con sanción, que es la figura que utiliza el propio instituto para elevar a la categoría de sentencia ejecutoriada un convenio. Un convenio que es sancionado y validado obtiene la calidad de cosa juzgada, para que el auditorio no se confunda. En los casos, el juez en el propio convenio debe de estipularse cuáles son los motivos y las causales de incumplimiento y la forma como se debe de ejecutar. No es diverso, ya la ley lo prevé en el propio Código Civil, en el propio Código de Procedimientos Civiles. Entonces, el juez, de la misma forma como ejecuta, ¿sí?, como hace valer sus resoluciones, tendría, en teoría, que hacer valer también los convenios que fueron sancionados por justicia alternativa. Es decir, entonces las personas tienen esta confianza de que si no lo va a cumplir por voluntad propia, la otra parte, por civilidad, por llevar las cosas en paz, sí hay alguien que puede ponerle orden. Así es, sí da esa seguridad. Sobre todo es importante comprender que durante el proceso de mediación, cuando un proceso de mediación se lleva realmente cumpliendo todos los principios y llevando a cabo una verdadera mediación, no una simulación de mediación, porque en ocasiones por los tiempos, no le dedicamos suficiente tiempo a mediar, perdón, y alguna de las partes queda inconforme. Estamos completamente seguros de que ese convenio no se va a cumplir. En este momento llevamos en nuestro centro tenemos un 100% de cumplimiento de los convenios, pero sí es llevar realmente un proceso de mediación por todas las etapas para que las personas, los usuarios, al momento de firmar ese convenio, sea realmente su acuerdo el que estén llevando a cabo. Que estén seguros de lo que van a cumplir. Que estén seguros de lo que están, a lo que se están obligando. Así es. Sobre todo usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando, es muy importante que entienda o comprenda o que tratemos de transmitirle que estamos hablando sobre una nueva modalidad de hacer justicia en México, una nueva forma de hacer justicia, que quiere decir los métodos alternos de solución de controversias. Estamos con el invitado que nos está explicando precisamente esta nueva manera de llevar a cabo la mediación, que se le conoce ahora como una manera en que las partes resuelven sus problemas. Son personas que se sientan, resuelven el problema, lo acuerdan, lo llevan con un juez y este juez determina y de alguna manera las partes las lleva a que cumplan este acuerdo. ¿Así es? Así es. Ahora, licenciado, perdón, doctor, cuando estamos hablando de mediación, entonces, no sé si a las personas que nos ven y nos escuchen, cuando llegue, nos podría decir cuál es paso a paso el procedimiento que una persona tendría que seguir para poder llevar o conseguir el servicio de la mediación. Vamos a hacer una pausa. Los invitamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos contesta. Si usted tiene algún problema con vecinos, a nivel familiar, a nivel de empresa, mercantil, si alguien lo ha defraudado y quiere solucionar su conflicto a través de la cultura de la paz, este es el momento de que establezca contacto con nosotros. 3030-5307, 3030-5307, el teléfono en el estudio. Volvemos, esto es C7 Mediación, ¿no es cierto? C7. C7 Mediación. Como cada martes le hacemos una atenta invitación para que se acerque con el Instituto de Justicia Alternativa
porque el instituto va hasta su colonia. El día de hoy, Blas, ¿en dónde va a estar esta caravana de mujeres avanzando? Precisamente el gobierno del Estado de Jalisco, conjuntamente con el Instituto de Justicia Alternativa, realiza un programa itinerante que lleva a distintos municipios de la ciudad de Guadalajara, del Estado de Jalisco. Este programa itinerante básicamente se trata de llevar a usted, repetimos, el conocimiento de los métodos alternos. El día de hoy va a estar en la Plaza San Gaspar, en San Gaspar Independencia, entre Hidalgo y Emiliano Zapata, en lo que viene a ser el municipio de Tonalá, Jalisco. Puede usted asistir y estar ahí con nosotros, van a estar de 4, desde este momento hasta las 10 de la, perdón, desde este momento hasta las 4 de la tarde, ahí lo esperamos para que asista. En Plaza San Gaspar, Plaza como lo San está Gaspar, viendo usted en Tonalá. En Tonalá. Ahí estaba la invitación en pantalla. Y bueno, yo lo quiero invitar a que nos llame 3030-5307. Seguramente usted tiene algún problema con algún vecino que no ha podido solucionar desde hace tiempo. A lo mejor una separación en la pareja, a lo mejor un problema de alimentos, de pensión hacia su hijo, a lo mejor un problema mercantil con pagarés, una variedad de problemas que nos podemos enfrentar día a día nosotros los ciudadanos, y este es el momento para que nos llamen o lo platique, porque tenemos ya 2 expertos aquí en el estudio que lo pueden orientar, y va a ver que a través de la cultura de la paz es más fácil resolver todo este tipo de problemas. Está con nosotros, se integra el maestro Edgar Omar Olas Preciado del Centro Internacional de Justicia Alternativa. Gracias. Hola, muchas gracias maestro, por la invitación, estar con un placer nosotros. estar con ustedes. Gracias por esta invitación, importante el tema, sin duda aquí estamos tratando de colaborar. Y bueno, nos quedamos, maestro, le compartimos antes de irnos a la pausa con esta pregunta que se Blas, doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir para realizar un buen convenio? Para realizar un buen convenio, obviamente tenemos que, primeramente, que llevar un buen procedimiento de método alterno. El método alterno para la audiencia, a mí me gusta, aunque la ley lo define como método alterno, me gusta medio pacífico para resolver problemas, ¿sí? ¿Cómo inicia? A petición de parte. Necesariamente, para que pueda intervenir el Instituto de Justicia Alternativa o que pueda intervenir cualquier centro privado, requiere de una solicitud. La parte solicitante le firma una solicitud ante el centro o ante el instituto. El instituto o el centro, el prestador del servicio, lo que hace es determinar la viabilidad de esa solicitud. Si es factible, conforme los mecanismos previstos por la ley, que es la conciliación, la mediación y el arbitraje, llevar a cabo esa posible solución total o parcial de ese problema o ese conflicto. Una vez que se determina la viabilidad, se le envía una primera invitación a la parte complementaria, ¿sí? Si acude la parte complementaria a la primera invitación, podemos enviar hasta 2 invitaciones dentro de esta etapa del procedimiento. Si no acude el invitado, se sobresee el procedimiento. Al acudir el invitado, se celebra una primera reunión, una primera, por llamarle audiencia, que es realmente una primera entrevista entre ambas partes, en las cuales se establece una cláusula de confidencialidad, porque el procedimiento de método alterno, el mecanismo en sí mismo debe ser confidencial. Todo lo que se maneje dentro de esas son sesiones verbales, es un secreto. Se puede decir que no hay tanta formalidad, no se puede tomar nota y no se puede usar la información que se maneje durante el procedimiento. Una vez que se desahoga esa parte, se aboca uno el conocimiento del conflicto, y ahí es donde se les ofrece las opciones. ¿Qué medio van a elegir? ¿Mediación? ¿Van a elegir la conciliación? ¿O van a elegir el arbitraje? Por lo general, lo que más manejamos es la mediación, ¿sí? En esa etapa, el procedimiento puede durar 2 meses, pudiendo prolongarse 1 mes más, hasta 1 mes más. O sea, 3 meses. 3 meses. Ese conflicto, ese problema puede ser susceptible de solucionarse desde la primera entrevista. Desde la primera entrevista se puede solucionar parcial o totalmente, o se puede prevenir también, porque también es para prevenir conflictos y problemas futuros. Una vez que se desahoga el procedimiento, la parte formal, la corona, como se corona un procedimiento de método alterno, realmente es con el convenio. Que ese convenio puede ser objeto de ser pasado a sancionarse ante justicia alternativa, o no puede sancionarse. Eso también las partes lo deciden.
Si desean que tenga esa fuerza vinculante, O esa validez legal, esa validez digamos. legal, ambos son legales. Ambos, el convenio en sí mismo firmado, aunque no sea validado por justicia alternativa, tiene validez, surte efectos entre las partes y es vinculante. La diferencia es que no tiene esa calidad de ejecutoriedad, que se puede acudir una vez validado ante el juez para ejecutarlo. ¿Qué es vinculante? Vinculante es que lo hace obligatorio, es que obliga a las partes. Es uno de los efectos jurídicos del convenio. ¿Sí? Uno de los principales efectos jurídicos del convenio de mediación es que es vinculante. Obliga a ambas partes a pasar por ese convenio, a que se cumpla en sus términos. No obstante, un convenio también puede ser objeto de remediación. Esto es, Eso es importante. las condiciones que manejábamos en determinado momento eran unas y al paso del tiempo fueron modificados por eventualidades o por cuestiones ajenas a los usuarios. Es factible una remediación y se elabora una nueva mediación. Entonces, doctor Olaez, ¿hay límites en la mediación? Es decir, ¿hay casos en los que no se puede ejecutar la mediación? Por supuesto, el artículo 5 de la Ley de Justicia Alternativa señala los supuestos, además del reglamento que tenemos para desarrollar el método alterno, establece con claridad cuáles son los supuestos de procedencia de este método. El procedimiento formal, por llamarle de alguna manera, sí tiene estas limitaciones para que pueda trasladarse necesariamente en un convenio que después sea validado. Sin embargo, la técnica de la mediación puede servir no solamente para arreglar conflictos de naturaleza jurídica, sino también comunitarios o educativos. Claro. Entonces hay que ver esta herramienta no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista de solución de controversias en la sociedad o en la escuela también. Entonces sí hay una limitación específicamente para el proceso formal, por llamar de alguna forma, viene contemplado en el artículo 5 y en su reglamento, pero también se puede extender este método o esta forma de solución de conflictos a la sociedad en general, ¿no? Maestro, ¿han tenido en su experiencia, en su centro privado, alguna buena historia que pueda compartir, claro, conservando estos rasgos de confidencialidad, y que haya resultado un convenio exitoso, que se haya cumplido? ¿Algún caso? Bueno, si me permite comentarlo, fue en materia penal. Es una de las áreas que también hemos tenido nosotros desarrollo oportunidad. La persona había sido señalada por un supuesto fraude en su empresa. Afortunadamente tuvo la posibilidad de acudir al método, se realizó el proceso correspondiente, se restauró el daño. La persona es un padre de familia que no tuvo la necesidad de tener antecedentes ya penales. A través de esta solución de conflicto, la parte que lo acusaba de alguna manera logró el beneficio de reparar el daño y se logró entender que la finalidad, por ejemplo, en el tema de la justicia penal, no necesariamente es el castigo, sino solucionar la controversia. Entiendo, maestro, entonces, que lo acusaron de fraude, sin embargo no hubo ni una demanda, ni cárcel, ni nada. Se sentaron a platicar y se reparó el daño. Hubo la ¿sí? denuncia en primer término, sin embargo buscó el acercamiento muy bien. directamente con el instituto y también con nosotros. Acudimos las partes a un proceso de mediación y se logró establecer un convenio para reparar el daño. Y afortunadamente no generó antecedentes para él, no generó el proceso jurisdiccional que se requiere, el gasto del Estado en un delito que al fin y al cabo pues simplemente iba a quedar lo mismo en la reparación del daño. Estas son de las ventajas que tiene el método, precisamente. Tal vez una persona se pudo haber equivocado una o dos veces en su vida, claro, y busca la manera de, antes de generar un antecedente que le pueda ser más lesivo en su proceso de vida, pues componerse a través de este proceso. Justicia restaurativa, justicia de recomposición. Y la persona afectada de alguna manera también gana, ¿no? Porque a lo mejor en un juicio tradicional pues nunca recupera lo que perdió, ¿no? Y a lo mejor aquí en plazos, en pagos diferidos, no sé cómo sería el convenio, pero sí logra recuperar, Efectivamente, ¿no? el perdido. Parte del método, creo yo, se funda en la justicia restaurativa, y la justicia restaurativa se centra principalmente en tres objetivos: garantizar la reparación del daño, por ejemplo, de la víctima, hacer responsable a la persona que cometió el daño de que hay una persona enfrente a la que se le dañó, que reconozca esta responsabilidad y entrar en este proceso de restauración, que es una de las cosas mágicas que yo creo que hay de esta justicia alternativa que debemos de estar promoviendo, ¿no? Doctor, ¿usted alguna historia que nos quiera compartir? Bueno, creo que cada historia, cada caso de mediación es un caso diferente. Creo que en todos hay una gran satisfacción, porque realmente
cuando una persona o personas o usuarios acuden a resolver aparentemente un problema de tipo legal, se percata uno que el contenido de ese problema legal es 85% emocional o psicológico. Es el manejo que le está dando cada persona, la interpretación que le está dando a ese acto en sí mismo, lo que los hace tener el conflicto, lo que permanece en el conflicto. Puedo hablar de uno en particular, mediamos inicialmente a un matrimonio, el señor de 80 años, la señora de 76 años. Su conflicto radicaba en, le habían rentado una propiedad a su hijo, el hijo no pagaba la renta. Existía un conflicto entre los propietarios, entre los esposos, en el sentido de que él quería ejercitar una acción en contra del hijo y por supuesto la mamá no quería que se ejercitara dicha acción en contra del hijo. Y fue necesario primeramente mediar entre los esposos para que llegaran al acuerdo de si iban a proceder o no iban a proceder, si iban a acudir ante la justicia tradicional o se iban a someter a un método alterno. Cuando logramos establecer acuerdos entre ellos, fue mediar con el resto de la familia, 4 hijos más, que obviamente eran los que apoyaban económicamente a los señores, que ambos son adultos mayores, que su renta es de donde ellos dependían, de donde ellos estaban subsistiendo, y fue mediar. Y luego, posteriormente, llamar a la parte solicitante, al hijo. Y fue una dinámica, pues... Interesante. Claro. Fue satisfactoria, satisfactoria, desgastante, fue fuerte, pero logramos facilitarles la comunicación, que llegaran a acuerdos y es creo yo de uno de los que personalmente me ha dejado más satisfecho. Muy bien. De haber intervenido. Y son problemas así de graves, que se pueden pensar así de graves. Así es que es momento de llamarnos 3030-5307. ¿Usted tiene algún problema semejante a los que nos han contado nuestros expertos en el estudio? ¿Tiene otro tipo de problema? Es momento de que lo comparta con nosotros y aquí ellos nos van a hacer el gran favor de orientarlo, de asesorarlo. 3030-5307. Regresamos con sus llamadas. C7 Mediación. C7 Mediación. Regresamos a este programa C7 Mediación con sus llamadas. El señor Pelayo de la colonia Miraflores, muchas gracias por su confianza. Dice, hace 4 años hice un negocio con una persona que es empleado del gobierno. Le di 375,000 pesos para una franquicia de fútbol. Tengo contratos, recibos y hasta el día de hoy no me ha cumplido. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? ¿Esto es mediable? Bueno, desde mi punto de vista sí es mediable. Lo primero que hay que revisar son los documentos que tiene para poder saber de dónde nace la obligación jurídica, ¿no? ¿Qué fue lo que constituyó esta relación jurídica y establecer las bases? Sin duda, bueno, alguna persona que se dedica a hacer este tipo de manejos podrá tener o no asesoría jurídica. Podrá actuar por las dos formas, por la invitación que se le realice al método alterno o por la vía jurisdiccional y posteriormente también regresar al método alterno, ¿no? Sin duda la mejor salida para todos va a ser las salidas alternas al proceso y que podría ser a través de los métodos alternos de justicia alternativa, ¿no? Doctor, en este caso, por ejemplo, si habla esta persona solicitando el servicio, él es el que tiene que ir a hablar con la persona. ¿Hay una instancia que regula esta cita para que los dos se presenten? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo sería la metodología para que esta persona Para sentar que llamó a los dos en la mesa, entiendo. pueda saber cómo lo va a hacer, cómo lo va a sentar a la mesa? Sí, definitivamente tendría que acudir primeramente a solicitar el servicio. También comparto la opinión del maestro en que es factible, es viable pasar por un método alterno, por un medio pacífico para resolver ese conflicto, pero hay que también recordar que la voluntariedad se enviaría por parte de Justicia Alternativa o por parte del centro privado, se enviaría una invitación y dependeríamos para pasar por ese procedimiento, por ese método alterno, que la persona acuda. Debe ser voluntario. Aquí no hay que perder de vista que todo proceso de método alterno debe ser, la voluntariedad es uno de los principales pilares, de los principales principios, a diferencia de otros países que lo han manejado como obligatorio. Pero en el caso nuestro, en México, aquí es voluntario. Muy bien, señor Pelayo, parece ser que sí hay una solución a través de estos métodos alternos. Lo importante es que usted busque algún centro privado o al Instituto de Justicia Alternativa para iniciar
todo este procedimiento. Al final del programa, como siempre, estaremos dando los datos del instituto como de los centros privados que nos hacen el favor de acompañarnos. Algo que a mí me llamó la atención, que lo dijo en alguna pregunta anterior, doctor, es de que el convenio puede ser modificable dependiendo las circunstancias del momento, porque a lo mejor se me ocurre, yo puedo aceptar ciertas condiciones en un momento dado, pero a lo mejor mi realidad cambia y ya no puedo cumplir esos acuerdos. ¿Se puede modificar? Por supuesto. Eso le llamamos remediación. Platíquenos un poquito No de obstante que ya pueda existir un convenio final que sea sancionado y elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada, se puede volver a solicitar, obviamente a la parte a quien se le incumplió, puede solicitar una remediación y volvemos a pasar por ese procedimiento. Se requiere de igual forma la voluntad de ambas partes. ¿Sí? ¿Qué parte es lo interesante de así como un convenio nos arroja efectos o resultados jurídicos, también nos arroja resultados éticos o resultados morales? Por medio de esta nuevo sistema, las partes, ellos realmente se comunican. Puede ser la parte a quien se le incumplió, puede escuchar de viva voz a la persona que incumplió los motivos, las razones. Se manejan valores precisamente que, como el maestro decía, que propician cultura de paz, respeto a derechos humanos, lo que es tolerancia, comprensión, compasión. Y en la mayor parte de las situaciones, cuando las partes se sientan realmente a ver cuál es la situación que prevalecía, una vez firmado ese convenio inicial, que las situaciones, si la persona se quedó sin trabajo, si la persona cayó en una enfermedad, si la situación cayó en una situación que motiva a que incumpla, pero desea continuar y desea cumplir, no hay ningún impedimento para que pueda hacer de nueva cuenta renegociable, para que pueda hacer volver a hacer una mediación. Sí es. Sí. Maestro Láez, cuando estamos hablando de métodos alternos, yo quiero entender también que, bueno, es un método transparente en donde se requiere cierto nivel de ética, se necesitan ciertos niveles de responsabilidad del mediador que está llevando a cabo este proceso. Para llegar a este punto del mediador y que le dé certidumbre a las personas que quieran acudir a este método, ¿qué cualidades, qué características debe tener un mediador para que pueda darle certidumbre a la gente que va a solicitar este método? Bueno, en primer término hay que señalar que debe de acreditar las horas de capacitación que marca el reglamento, ¿no? Y las horas de capacitación son a través de un proceso de formación en donde interviene inclusive el Instituto de Justicia Alternativa, revisando detalle la programación que se rehace, los programas que se tienen que desahogar y orientan precisamente al perfil de quién va a dar el servicio, ¿no? Uno de los perfiles que tiene que tener el mediador sin duda es una persona que tenga un manejo de sus emociones, que sepa centrarse en sus emociones y que pueda tener, como dicen algunos maestros, equilibrados sus hemisferios del cerebro, ¿no? Que pueda tener la posibilidad de no sentirlo personal el conflicto y que sea creativo, que busque en todo momento reconciliar a las partes o facilitar la comunicación, pero siempre en el sentido de la equidad, de la igualdad entre las partes y de la legalidad del proceso. Es decir, que no tome partido. Exactamente, y eso es muy difícil porque como ser humano cualquier persona logra tener partido, ¿no? Las emociones es algo parte de que es natural en el ser humano. Aquí lo importante es, quiero pensar que si yo estoy en un proceso, no sé, de violencia intrafamiliar y se me presenta una persona con las mismas características, yo como mediador con la herramienta y la ley en la mano, puedo hacer destrozos ahí más que algún tipo de ayuda, ¿no? Y se vale también cuando éticamente consideres que te puede influenciar el problema, de abstenerte de conocer del asunto, ¿no? Incluso la persona puede es decir, pedir, yo no me siento cómodo apto o no me para siento apto mediar para este mediar asunto. este conflicto en especial porque considero que hay algún antecedente, ya sea moral o ético o inclusive jurídico, que implica el impedimento para llevar a cabo el método, ¿no? Sin embargo, requiere ser una persona entrenada. La mediación y la conciliación no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, ni tampoco tomando un diplomado, ¿no? Tiene que practicarse constantemente y es un modelo de vida. Un mediador, yo les digo, un buen mediador sabe solucionar sus conflictos hasta en la casa, ¿verdad? Son de las cosas que uno debe de también tener presente, ¿no? ¿Cómo acercarte a una persona que puede mediar? Pues a través de observar cuál es su modelo de vida. Si es una persona conflictiva y te ofrece mediación, pues imagínate la congruencia, ¿no? Entonces considero que es importante tener un manejo de emociones, pero sobre todo estar entrenado. Y una de las cosas fundamentales es la escucha activa, que es lo que más nos cuesta trabajo a los abogados. Enseñarnos a escuchar, enseñarnos a guardar el momento adecuado para participar
y tratar de ser creativos en la solución de la controversia. De hecho, algún mediador aquí que llegó, un mediador argentino que era Raúl Calvo, él comentaba que ahora el abogado tiene que ser mitad abogado y mitad psicólogo. Totalmente de acuerdo. Curiosamente, dos paradigmas que por muchos años estuvieron encontrados. Los abogados decían que los psicólogos Totalmente eran de unos acuerdo. hippies y los hippies decían que los abogados eran unos cuadrados. Ahora vemos que la mediación es un híbrido que contempla los dos modelos Por y que ahora supuesto. se tienen que abordar emociones, manejo de tolerancia a la frustración, control de impulsos. Correcto. Otro modelo de abogado, ¿no? Por Otro supuesto, paradigma. un abogado con responsabilidad social que de repente puede entrar en conflicto, ¿no? El derecho debe ser analizado a través de los fenómenos sociales y por supuesto que los fenómenos sociales que tenemos hoy en día son de conflictos. Incorporar en nuestro perfil el abogado de solución de conflictos y no el abogado litigante, de repente cuesta trabajo, Claro. ¿no? Regularmente las personas pensamos que porque somos buenos para discutir vamos a ser buenos abogados. En el nuevo paradigma requiere ser un abogado que solucione conflictos, no que los haga más grande. Las personas te buscan para solucionar un conflicto, no para hacerlo más grande, y es donde cuesta trabajo, porque como abogado también implica saber perder o saber mediar, ¿no? No, y del lado del cliente también hay sus ventajas, porque yo como cliente yo soy la que decido qué es lo que voy a acordar. Y no mi abogado, porque antes se usaba que Por el supuesto. abogado El juez, asesoraba o decidía qué iba a pasar con el caso. Y ahora los abogados, sí puedes tener a tu abogado como asesor, pero tú decides, ¿no, doctor? Así es. En el caso yo le sumaría, comparto completamente la opinión del maestro. Gracias. Creo que lo primero que como mediador tenemos que hacer, aprender a hacer, es aprender a mediar y a conciliar con nosotros mismos. También comparto la congruencia. No podemos otorgarle a alguien lo que no nos demos a nosotros mismos. Y como parte del derecho, uno de los principales en nuestros días, lo que la comunidad, lo que la sociedad está pidiendo es un acceso pronto y expedito a la justicia. Que combatamos de alguna manera la impunidad, la corrupción, tanto fenómeno social que estamos viendo en estos días. Creo que es el momento de apostarle más a la cultura de la paz, apostarle más, no olvidar que como prestadores de un servicio, más que como abogados, prestamos un servicio. El derecho forma parte de las humanidades y creo que la impartición y la procuración de justicia se deshumanizó. Se basa en un número de expedientes, se basa en un número de decir, es un gran número de abogados que comparten la opinión de que dicen que vayan con el psicólogo, que vayan con el psiquiatra. Yo lo que quiero es ver el asunto meramente técnico, qué tengo que hacer, qué documentos tengo que llevar, qué proceso y cómo tengo que llevar a cabo mi juicio para ganar yo, no para que gane el usuario o el cliente. Porque estaremos de acuerdo en que en el proceso tradicional, ante los órganos jurisdiccionales, ante los tribunales, pues los ambos abogados ganan, pero uno de los usuarios, uno de los clientes pierde. En el caso de la mediación, ambas partes salen ganando. Y en consecuencia, nosotros como sociedad también salimos ganando, porque ya no estamos utilizando el tiempo tan valioso del órgano jurisdiccional para atender realmente aquellos asuntos que requieren la atención de un especialista, de un juez. Así es. Aquí está llegando una llamada muy interesante, la señora Jaime de la colonia Salatitán, gracias por llamarnos. Dice, desde hace 2 años mi esposo no me apoya económicamente para los gastos de mi hija. Sé que él tiene muchas deudas y no quisiera perjudicarlo más con una demanda. Quisiera llegar a un acuerdo pacífico. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Me parece muy, muy interesante porque seguramente muchas personas están en el mismo caso. Vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos con la respuesta a esta pregunta. ¿Les parece? No se vaya, señora Jaime, regresamos, pero antes le hacemos esta atenta invitación para que el día de hoy siga la caravana Mujeres Avanzando, Blas. Efectivamente, el gobierno del Estado de Jalisco, le comentábamos, junto con el Instituto de Justicia Alternativa, lleva precisamente este programa Mujeres Avanzando. El día de hoy va a estar en la Plaza San Gaspar, en la calle Independencia, no tiene número, está entre Hidalgo y Emiliano Zapata, en el municipio de Tonalá. Van a estar a partir de ahorita hasta las 4 de la tarde para que nos pueda acompañar en este programa. Muy bien, 3030-5307, 3030-5307, el teléfono para que usted nos llame en este último bloque de C7 Mediación. Volvemos, no sé. C7 Mediación.
C7 Mediación. Gracias por continuar con nosotros en nuestro último bloque de C7 Mediación. Y repito, esta llamada de la señora Jaime de la colonia Salatitán: desde hace 2 años mi esposo no me apoya económicamente para los gastos de mi hija. Sé que él tiene muchas deudas y no quisiera perjudicarlo más con una demanda. Quisiera llegar a un acuerdo pacífico. ¿Qué puedo hacer? De manera primaria se ve a la señora que no quiere causar un daño, o sea, no quiere pelear, que eso me parece muy interesante y muy bueno. ¿Qué puede hacer, doctor? Acudir, creo que ambos, ahí ella menciona su problema es la falta de alimentos para su hija. ¿Es susceptible, es viable acudir a un centro o de justicia alternativa o al propio instituto a solicitar el servicio? Pero lo maravilloso de eso también es de que también va a poder ayudar a su exmarido, ¿exmarido o marido? Lo más es como su esposo. A su esposo. Va a poder también apoyar a su esposo, porque también su esposo, sus deudas que tiene, también puede acudir él. Él puede como deudor solicitar al instituto o a un centro privado la intervención, o sea, solicitar el servicio para que sus propias deudas también puedan ser sujetas de un convenio, que se establezca las formas como él pueda cumplir tanto sus deudas con sus acreedores como también esa responsabilidad que tiene como padre. Ambas son factibles. Entonces las dos se pueden solucionar. Las deudas del señor puede conveniar para ir pagando de la manera que él pueda. Y también conveniar con la mamá de su hija para poder darle como pueda algo a su hija. Efectivamente. Bueno, hay que señalar también que tratándose de alimentos sí se le da vista a una autoridad que revisa que la cantidad de alimentos que se fijen sean proporcionales, para que, no obstante que haya la voluntariedad de entregar la cantidad que se pueda, también debe ser una cantidad que sea racional. Porque también no va a decir, bueno, yo tengo 100 pesos para darte para todo el mes. Sí. Se le da vista a la Procuraduría Social para que manifieste lo que de derecho corresponda y sobre todo para que revise que tratándose de alimentos se fijen por lo menos los indispensables para la manutención necesaria del menor. Entonces, algo que es interesante también en este tema es el seguimiento a los convenios. La ley establece la obligación que los centros tengamos esta disposición o este interés, de hecho también lo hace el Instituto de Justicia, de darle seguimiento al cumplimiento de los convenios, que sin duda es la parte más importante, ¿no? Porque de repente se hace la mediación y nos olvidamos ya de las partes y no sabemos si decidieron cumplir o no cumplir, ¿no? De hecho hay una iniciativa a nivel federal que va a crear un órgano especializado, tratándose de la materia penal, quiero decirlo, en donde tendrá la obligación de darle seguimiento específicamente al cumplimiento de sus convenios, con el ánimo de que no quede nada más exclusivamente en la voluntad, sino que efectivamente sea efectiva la justicia, ¿no? Eso es bien importante. Blas, tenemos por ahí más llamadas. Claro, el señor Armando Quijas dice: en el periódico vi un anuncio donde ofrecieron créditos, préstamos e hice los trámites que me pidieron, y les pagué 5,500 pesos por este trámite, pero ahora me piden un aval, pero no me quieren devolver el dinero. Soy una persona discapacitada, ¿qué puede hacer, nos dice la persona, para poder resolver este problema? Bueno, pues sin duda podríamos revisarla a detalle su asunto, porque podemos estar hasta en la presencia de un eventual fraude, ¿no? Hay que ver cuáles fueron las condiciones en las que hizo esa transacción, ese acto jurídico, y de ahí derivar si es susceptible o no de método alterno, porque en primer lugar hay que revisarlo, la naturaleza de la relación y la otra persona, si realmente existe, si no existe, si el servicio se encuentra regulado por otra ley, por ejemplo la Conducef, o la parte de servicios financieros, o la misma Profeco, ¿no? Habría que revisarlo, pues, pero sí se tiene que analizar en particular el asunto con la persona y determinar cuál es el paso a seguir. Ok, la señora Bermúdez nos llama y dice que una persona le robó 52,000 pesos. La persona que le robó se fue, no existe domicilio, no se puede hacer nada. Dice, si no existe el domicilio donde localizarla, no se puede hacer nada. En este caso no aplicaría, no estaría la persona para cumplir voluntariamente, ¿no? Ahí tendría que acudir ante la justicia tradicional, a presentar ante la fiscalía su denuncia correspondiente y seguir ese proceso. O de alguna manera buscar ayuda, ¿no? Si alguien la contacta, si alguien sabe dónde vive, que le avisen para poder hacerle esta invitación, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, es. Bueno, la señora María de la Luz Ramos, de Lomas de la Soledad, dice: tengo un terreno semifincado, mi esposo debía 15,000 pesos al año y medio lo sacaron de la casa, pues dijeron que la casa estaba embargada y no quisieron saber cómo le puedo, o sea, ella quiere saber cómo le puede hacer para recuperar ese dinero. Parece que hay un problema de fraude, no sé.
Bueno, habría que ver primero si hay un proceso jurisdiccional en marcha, ¿no? Habla de un embargo. Entonces, si efectivamente hay un embargo, fue porque una autoridad realizó un proceso jurisdiccional. Habría que revisar específicamente con qué documentos cuenta para saber si se trata efectivamente de un acto procesal o de un acto simulado. Si deriva de un acto procesal, habría que ver si en la etapa en que se encuentra es susceptible de método y poder llegar a la cuestión del método alterno, o tendríamos que revisar si efectivamente hay una presencia de un fraude o cualquier otra variante, pero tendríamos que revisar a detalle los documentos, ¿no? Hay muchos temas de fraudes, estoy viendo, oye, si no sé, estos asuntos de fraudes, a veces la persona, bueno, obviamente si está generando un fraude es porque lleva una intención, lleva un dolo, pero ahí también puede haber, es susceptible de este asunto de la mediación. Cuando no es cometido, bueno, son básicamente los siguientes. A partir del Código Nacional, quiero decirlo porque también tenemos ya una situación de conflicto entre la Ley de Justicia Alternativa y el Código Nacional. El Código Nacional dispone 3 variantes para las cuales se puede utilizar las salidas alternas o los métodos alternos. Delitos patrimoniales no violentos, dentro de los cuales se puede manejar el fraude. Delitos culposos, por ejemplo, accidentes de vialidad. Que no era la intención generar No era el la daño. intención. Y delitos por querella o que impliquen el perdón del ofendido. Entonces, en este supuesto puede entrar la cuestión de la mediación mediante el fraude cuando se da de esta característica, ¿no? Es decir, que no se haya cometido bajo algún otro elemento que implique violencia, ¿no? Entonces, sí es susceptible a través de estos supuestos que marca el Código Nacional. Sí tenemos, les digo, todavía alguna antinomia respecto de la ley. Por ejemplo, en materia de justicia alternativa se permite la mediación en violencia intrafamiliar. La Ley de Justicia Alternativa lo prevé. En el caso del Código Nacional no lo establece, no lo permite. Entonces necesitamos todavía trabajar en armonizar algunas legislaciones para que podamos tener muy claro en el caso penal en qué va a proceder la mediación. Muy bien. La señora García de Jardines Alcalde nos llama y dice, yo compré un carro en junio del 2015, yo me imagino que 13, porque ponen 2015, pero pues todavía no ha llegado. Yo terminaba de pagar, pero, ok, ya entendí. Yo compré un carro en junio del 2015, o sea, el año próximo, yo terminaba de pagar, pero me habló un ejecutivo y me dijo que si pagaba 24,400 pesos, terminaba ya de pagar la deuda. Yo hice el pago en el banco, pero no me dieron la carta finiquito y ahora no reconocen el convenio. Esto fue hace 2 meses, pero aún no tengo la factura y yo la necesito. ¿Qué puedo hacer? ¿Ustedes me pueden ayudar, por favor? La persona creo que está desesperada. Necesariamente creo que estamos ante un proceso más de naturaleza bursátil o de personas que están dentro de este esquema de servicios, pues, y seguramente la Conducef es la que puede tomar ahí cartas. De cualquier manera, la Conducef también realiza procedimientos de mediación y de conciliación. Entonces, bueno, su personal también tiene esta área para buscar que el conflicto se advenga lo más pronto posible, ¿no? Bueno, ella hizo el pago en el banco, pero al parecer lo que entiendo es que la agencia no le reconoció este convenio. ¿Podría ser también algún tipo de fraude o se podría también vincular cliente con agencia para la mediación en caso de que se comprobara que se hizo la transferencia al banco? Pero ¿cómo va a acreditar ella que se le hizo ese convenio, que se hizo ese ofrecimiento? Aquí hay algo muy importante que debemos hacerle saber a la audiencia, que los métodos alternos no son únicamente para disolver parcial o totalmente conflictos, es para prevenir conflictos. En México y Latinoamérica no tenemos la cultura de la prevención. Así es. Y los métodos alternos, tengo entendido, maestro Olaes, cuando hablamos de prevención en los métodos alternos, ¿de qué estamos hablando? O sea, que la gente tenga esta información de prevención, ¿no? Bueno, pues efectivamente implica que un conflicto no escale, que un conflicto de comunicación pueda disolverse antes de que llegue a escalar a una cuestión jurídica. Entonces, esa es la cuestión de la prevención, facilitar el entendimiento de las personas para que su conflicto no se haga mayor y que no necesariamente se traslade a un conflicto jurídico, sino que esta falta de comunicación se pueda empezar a limar a través de establecer canales de comunicación, a través de separar a las personas de los intereses y darse cuenta que, bueno, desde otra óptica también se pueden solucionar los conflictos. Aquí tengo una llamada más del señor Márquez Jacobo y dice, ¿cómo me pueden ayudar para mi divorcio? Soy una persona discapacitada y ya estoy pensionado. Por problemas, parece ser que se separó y no quiere que ya le moleste su
expareja porque ya vive con otra persona. Aquí, doctor, ¿se puede hacer una mediación para un divorcio? Parece ser que ella es una persona de edad. Para un divorcio vía mediación, el divorcio que tenemos contemplado es el divorcio administrativo y debe ser requisito indispensable que tenga más de un año, por lo que entiendo tiene más de un año, que no existan hijos, sean menores o mayores de edad y que hayan disuelto ya la sociedad legal o no tengan bienes. Si él no se encuentra dentro de esos tres requisitos, tendría forzosamente que irse en este momento ante el tribunal jurisdiccional, ante los juzgados, a promover un divorcio necesario o un divorcio si estuviera de acuerdo ella por mutuo consentimiento. Tengo entendido que existe una iniciativa de reforma en el Congreso del Estado para que también a través de la justicia alternativa se pueda llevar a cabo el divorcio por mutuo consentimiento. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. El licenciado Adrián Ramírez, felicidades a los invitados y felicidades por promover este cambio en la forma de justicia. Gracias, licenciado, por su llamada. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Sánchez Análisis Corporativo, nos encontramos en Beethoven 5570A, Colonia Residencial de Estancia, en Zapopan, Jalisco. Sus teléfonos son 3620-6601, terminación 37, 39 y 41. Nuestra página web es www.sscorporativo.com. Y pues sí quisiera compartir con la audiencia con ustedes que nuestro corporativo, además de tratar de haber decidido hacer la diferencia, somos el primer centro privado de toda Latinoamérica con el distintivo socialmente responsable. Muy bien, muchísimas gracias por su visita. Maestro, ¿dónde lo podemos encontrar? Quiero decir, el Centro Internacional de Justicia Alternativa se encuentra en Obsidiana 2424. Estamos a una cuadrita y media de Plaza del Sol. Los teléfonos es 3311-84-6148. También nos podemos contactar por Facebook. Edgar Olaez en el Facebook o en el Twitter. También podemos tener comunicación con ustedes. Edgar Olaez P. Y aprendiendo, por supuesto, de los compañeros que llevan tiempo en este tema, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia. Blas, se nos termina el tiempo. Instituto de Justicia Alternativa, Moscú, número 60, Colonia Lafayette. Blas, pues adelante, vámonos. recuerde que siempre es mejor un buen acuerdo que un mal pleito. Felicidades y bueno, seguimos. Gracias a todo el staff de C7 Jalisco por hacer posible este programa y la invitación para que nos acompañe próximo martes en C7 Mediación. Pásenla muy bien. C7 Mediación.